sobre el anuncio que ha hecho la presidenta Boluarte en la víspera respecto a que se ponga en debate el tema de la pena de muerte. Bueno, me parece bien, desde mi punto de vista es un debate que tiene que darse. Yo presenté una iniciativa legislativa en el año 2023 con relación a retirarnos de la Corte y a la pena de muerte para violadores y feminicidas. Ese proyecto de ley está acumulado con otros proyectos de ley que habían y enviados al Ejecutivo con una autógrafa, lo cual el Ejecutivo la devolvió, observada. El Congreso la recibió y desde el año pasado, desde marzo del año pasado, está lista para ser puesta en la agenda por insistencia, cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Uh-huh. ¿Y por qué cree usted que no se pone en debate, en agenda, esto por parte de la mesa directiva anterior y la actual congresista? Pareciera ser que no quieren tocar el tema, porque está, como le digo, ya tiene como 6, 7 meses ahí y no se le da prioridad en la agenda. Uh-huh. Ahora, congresista Montes, usted sabe muy bien que no es la primera vez que se pone este tema en debate. Ha habido iniciativas legislativas en este Congreso, en este quinquenio, que aún continuará, y también en anteriores periodos parlamentarios. De su experiencia, ya de que usted tiene como congresista, ¿qué ocurre? O sea, depende de la voluntad política de los congresistas, quizás principios que de repente religiosos, de fe, temas sensibles. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no prospera esto? Bueno, el primer punto, hay que retirarse de la Corte para que se pueda hablar de la pena de muerte. Mientras estemos en la Corte no se puede actuar sobre ese tema. Y ese retiro de la Corte se lo pedí a la señora presidenta del año 2023, el 17 de febrero le envié un documento, un oficio, pidiéndole que tomara la iniciativa de iniciar los procesos para el retiro de la Corte, cosa que no hizo definitivamente. Luego de eso se derivó al Congreso un proyecto de ley para tratar de forzar al Ejecutivo que una respuesta, cosa que tampoco dio resultado. Ahora parece que tuviera la voluntad de hacerlo, así que hay que aprovechar esa voluntad para solicitar el retiro de la Corte, que es un procedimiento que dura más de un año. Uh-huh. Y es necesario hacerlo para poder entablar el debate ya con toda la ley. Congresista Monto, y aprovechando ese diálogo con usted, quisiera que usted le explique a la ciudadanía, porque obviamente ese tema es sensible, reiteramos, y siempre los peruanos escuchan, hay que retirarse de la Corte. Le pediría, por favor, que en su calidad de legislador les explique brevemente a la ciudadanía qué tanto demora, qué tanto nos beneficia, qué tanto nos perjudica, porque se escuchan voces también discordantes al respecto. Bueno, el tema de la Corte se ha ido deteriorando con los años. Durante la época del terrorismo, los juicios por terroristas eran enviados en revisión a la Corte o en reclamo, y la Corte nos ha obligado a pagar indemnización a terroristas. Algo sin sentido, pero real, que ha sucedido y que el Perú ha cumplido. Luego hay que pagar como $1 millón al año a la Corte por la cuota que le toca al país. No hay muchas ONG europeas y de otros países que solventan la Corte con apoyos económicos. Eso significa que países, ONGs extranjeras de países diferentes quieren tener injerencia en los asuntos internos de los países de la región. Luego la Corte se ha derivado su tarea de los derechos humanos a un aspecto político. Acuérdense que durante el gobierno de Castillo, lamentablemente teníamos diplomáticos que trabajaban para la izquierda extrema y hablaron en la Corte para que vinieran acá a hacer una observación, con observaciones de carácter político totalmente distorsionadas, ¿no? No nos ha traído ningún bienestar la Corte, ningún beneficio hasta la fecha. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es retirarnos de ella y luego generar una iniciativa en la región para encabezar otro tipo de sistema que respete la soberanía nacional y que sirva de refugio para los reclamos por derechos humanos exclusivamente. Uh-huh. Ahora, continúe. No es quedarnos en el aire retirándonos, es retirarnos y establecer la estrategia para volver generando ideas que sean de uso común en los países de la región, para armar otro organismo que realmente respete y nos represente. Muy bien, ahora, congresista, pongámonos al otro lado, porque también hay ciudadanos que dicen, bueno, y se escuchan las noticias, ¿no? Muchos ciudadanos cuando tienen demandas laborales, de reposición, de despedidos, van hasta la Corte y logran su objetivo y son repuestos en sus labores o en todo caso indemnizados. Ese, digamos, en cierta forma, el lado positivo, pero quisiera que le explique también el lado que se perjudica en cierta forma o nos podemos perjudicar. Pongámonos a la otro día. Le digo esto porque siempre también se escucha voces de académicos que dicen, si nos retiramos de la Corte, nos convertimos en un Estado paria. ¿Qué significa eso? Si puede explicar a la ciudadanía, por favor. Nos convertiríamos igual que Estados Unidos y Canadá, que no están en la Corte. O sea, los que hablan de esa manera no tienen argumentos reales de peso para poder decir por qué no nos debemos retirar de la Corte
y tratan de simplificar el tema y nos comparan con otros países que se han retirado también de la Corte, que no son de la categoría del Perú. Nosotros no somos cualquier país, somos un país respetable, una nación en la región, con muchas iniciativas de carácter diplomático positivas a lo largo de la historia, y que no somos cualquier país, somos un país especial y tenemos la capacidad y el liderazgo para poder afrontar esta situación con tranquilidad y generando lo que les he dicho, una estrategia para entrar nuevamente al sistema interamericano con otro producto que sea mucho más beneficioso que el actual. Indudablemente somos un país soberano, como corresponde a una república. Ahora, implicaría también quizás, si nos retiramos, sanciones económicas, seríamos perjudicados, bloqueos, en cuanto a, por ejemplo, el pago de deuda externa, porque también se piensa y se dice eso, ¿no? No, en absoluto, no hay nada que hacer en ese tema. Este es un tema de la Corte Interamericana de los países de la región, de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe. Y ninguno de ellos va a poner ningún tipo de sanción económica. No, y Estados Unidos y Canadá no pertenecen a la Corte, así que estarían gustosos de que otros más se junten con ellos.